me los bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno poder compartir con todos ustedes la bendita palabra del Señor en esta ocasión. Una ocasión más, un privilegio más que nos concede el Señor. Eso es. Conoceréis la verdad. La serie. Qué bueno, bienvenidos todos ustedes en esta hora a este episodio, quinto episodio, Gabo. Terrible. Nuestro pasa quinto el tiempo. episodio, ya para finalizar el segundo nivel de batalla espiritual. Ya discutimos ese primer nivel de batalla, entramos al segundo nivel de batalla, y este segundo nivel de batalla lo hemos dividido. Eso es. En dos áreas. Así que en este segundo nivel estamos creando una conciencia de que existe una batalla espiritual a nivel de nuestra alma. Así es. Conciencia de batalla a nivel de nuestra alma. Y esta conciencia espiritual viene a revelarnos dos elementos de la batalla importante, de esta batalla del alma. Así que está batallando los pensamientos y las emociones con el fin de tomar el control de nuestra voluntad. Así mismo ya es. discutimos en la clase o en el episodio pasado, que es el número 4. Estuvimos discutiendo esta batalla en términos del ambiente de la mente y de los pensamientos, las ideas. Pero en esta hora vamos a estar discutiendo ¡Aleluya! algo poderoso, y es la dimensión de las emociones. La dimensión de las emociones. Este episodio usted no se lo puede perder. No se puede desconectar ni un minuto, porque Dios está preparando a un pueblo y usted es parte de ese pueblo. Y estos elementos que vamos a estar discutiendo, es posible que usted a lo mejor a la profundidad que estemos hablando, usted no los haya escuchado. No vamos a estar hablando de los principios básicos del Evangelio. Hoy comenzamos a dar pasos como personas que estamos creciendo. Esto no es cristianismo 101 en esta hora. Estamos avanzando y Dios nos está llevando a otros niveles y nos está dando y encargando otras responsabilidades. Y usted es parte de esto. Así que estas son las cosas que usted necesita saber acerca de las emociones. Vivimos en un mundo cargado, con muchas decisiones a tomar, con eventos que están surgiendo en el día a día, que usted tiene que actuar bajo presión, que usted tiene que moverse rápidamente. No sé cuántas personas, papi, al mediodía o a las 3 de la tarde caen en cuenta de lo rápido que pasó el día. Así es. A veces nos turbamos en nuestra mente pero ¿qué pasó durante todo este tiempo? Porque los ritmos acelerados de la vida van produciendo que quizás nos enajenemos de ciertas cosas. Y esto puede producir que nuestras emociones estén revueltas, que nuestras emociones estén en desorden. Así que nosotros tenemos que tener bien claro que en este tiempo, como papi dijo, no es un evangelio light, no es un evangelio 101, los principios. Estamos adentrándonos en cosas profundas, que quizás por mucho tiempo que usted lleve en comunidades de fe, nunca te hayan dicho a profundidad el nivel de conciencia que llevan las emociones, los misterios que hay detrás de lo que tú sientes, de lo que tú percibes dentro de ti. Porque ¿sabe algo? Nosotros como cristianos estamos llamados a librar batallas externas. Como antes mencionaba, en el mundo que estamos viviendo, las batallas externas son una realidad. Constantemente estamos enfrentándolas. Pero nosotros no vamos a poder ser vencedores en las batallas externas si antes no somos vencedores en las áreas internas. Nosotros no vamos a poder ser vencedores en lo externo si primero no hemos trabajado con lo interior, con lo que tenemos adentro. ¿De qué estamos hablando? Pues en los pasados episodios los hemos tocado. Estamos hablando de la carne. Estamos hablando de esa batalla que hay entre el espíritu y la carne. Estamos hablando acerca de los pensamientos, esos malos pensamientos que crean fortaleza, que ponen límites en nuestra vida. Y en esta ocasión acerca de las emociones. Vamos a librar una batalla en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque yo quisiera sentar esto como base para dejar a papi ya mismito hablar acerca de las emociones.
Pero yo quiero que usted entienda que usted lo piense o no lo piense, usted es un ser emocional. ¿Por qué? Porque Dios en la Escritura deja plasmado que Él también es un ser emocional. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento vemos experiencias que Dios expone delante de su pueblo y delante de sus escogidos, donde Él presenta emociones, donde Él se presenta conmovido por amor, por misericordia. Incluso en el Nuevo Testamento vemos a un Jesús que al frente de la tumba de Lázaro lloró. Eso es una emoción. Vemos el versículo más conocido quizás en la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo. Así que estamos viendo emociones de Dios. Y por cuanto tú y yo somos imagen y semejanza de Dios, pues nosotros también cargamos emociones. Nosotros somos un cúmulo de emociones. Estamos llenos de emociones. Y estas emociones nos diferencian de los animales, por ejemplo. Nos diferencian porque resaltan el razonamiento, resaltan todo este elemento interno que Dios depositó en nuestra vida. Las emociones. Usted tiene que estar bien pendiente de sus emociones. No las puede dejar en desorden. Hay que encargarse de ellas. Para definir rápidamente y dejar a papi que nos explique y vayamos más profundamente acerca de esto. Por definición, las emociones son reacciones físicas mentales que representan modos de adaptación de nosotros como individuos cuando nosotros percibimos algún objeto, alguna persona, algún lugar, algún suceso o recordamos algo. Quizás algunas ocasiones es por instinto. Las emociones vienen cuando nosotros percibimos algo. Así que, asentada esta base, tenemos que reconocer que las emociones son algo de lo que nos tenemos que encargar en estos tiempos, porque hay batallas que se están librando. Pero hay distintas formas que las emociones se pueden activar. Papi, háblame de eso. Amén. Hay varias formas, o quisiéramos reconocer en esta hora dos formas particulares, posiblemente las más importantes, en las que las emociones pueden desarrollarse o pueden activarse. Es importante que discutamos esto porque a lo largo de este episodio vamos a estar dando algunas ideas para que usted pueda tener claro cuál es el enemigo, el posible enemigo al cual usted se está enfrentando. Ningún ejército va a una batalla contra un enemigo si primero no lo ha estudiado. Claro. Si primero ha identificado cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es el campo de batalla en el que opera, en el que se desempeña y cuáles son los peligros al cual está expuesto al enfrentarse a esa batalla. Así que nosotros debemos ser unos expertos. Si Dios nos llamó a ser guerreros, usted está llamado a ser un experto en el manejo de esa batalla de la carne y del espíritu. Debe ser un experto en la batalla de los pensamientos, y usted y yo debemos ser expertos en el manejo de las emociones. Así mismo es. Ningún ser humano, ningún habitante del planeta Tierra tiene mayores capacidades para tener control de las emociones que el pueblo cristiano, que los creyentes. Así es. Somos el pueblo escogido por Dios y vamos a reconocer estos dos elementos o estas dos formas en que las emociones podrían activarse. Número uno, las emociones pueden activarse espontáneamente. Claro. Nosotros tenemos unos sentidos y estos sentidos no son otra cosa que sensores que continuamente están identificando todo lo que nos está rodeando y están recogiendo información de nuestro medio ambiente. Por medio de esa recolección de información, cuando toda esa información comienza a llegar a nuestro ser interno, inmediatamente pueden espontáneamente salir, manifestarse las emociones, activarse. Así que hay emociones que usted y yo no las podemos controlar que lleguen a nosotros o experimentarlas en algún momento. Usted y yo podemos vivir una situación de peligro y en el momento en que la enfrentamos, nuestros sensores, nuestros sentidos la perciben, y una vez la perciben puede dispararse, puede manifestarse una emoción de miedo en nosotros. Eso no lo podemos evitar.
Así que una de las maneras en que puede manifestarse es de una manera espontánea, por los sentidos y por lo que hemos percibido. Hay otra forma en que podrían activarse, y es por medio de meditar en algún pensamiento o en alguna idea. Cuando usted y yo, es posible que haya llegado primero espontáneamente y la adoptemos. Claro. Y comencemos a trabajar con ella en nuestra mente y a pensar y a meditar en esa emoción. Pero hay emociones que pueden llegar por medio de ideas. Una idea que nosotros recibimos y esa idea comenzamos a darle forma y comenzamos a meditar en ella, y esa idea comienza a hacer nacer una emoción particular en nosotros. Así que es importante esto, muy importante, que no se nos vaya esto, mis queridos hermanos. Esas emociones, ya sea espontánea o las que tomamos de alguna idea y estamos meditando en ella, pueden en algún momento, de acuerdo a cómo sea nuestro análisis, y si nosotros la adoptamos y la tomamos para nosotros, que esa emoción puede convertirse en un sentimiento más profundo. Claro. Y ese sentimiento más profundo puede afectar, escuchen esto, puede entonces afectar nuestro estado de ánimo. Tiempo. Vamos a ver. Tiempo. Mientras tú mencionas eso, papi, hay que reafirmar que esto es tan común como el día a día. Hay personas que se levantan y pasan 4 cosas en su día y pueden... Hay algunos que pudiesen comentar: hoy me levanté por el lado izquierdo de la cama. Esos son estados de ánimo. Así es. Tenemos que ver el origen. Y me parece muy interesante y muy importante que nosotros reflexionemos acerca de esto, porque lo repetimos para que las personas lo entiendan claro, que las emociones a las cuales le damos cabida y meditamos en ellas se convierten en sentimientos, que es algo más duradero, que es algo que está más arraigado y que, como dice papi, afecta nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo. Así que la manera en que nosotros nos conducimos va a ser afectada por esa emoción cuando se convirtió en un sentimiento, cuando lo manejamos en nuestra mente, cuando lo adoptamos, y cuando llegamos a ese punto en que no fue meramente algo espontáneo, sino que fue algo que le dimos cabida, que lo manejamos y lo adoptamos. Es en ese momento en que va a afectar nuestro estado de ánimo. Pero mira qué cosa interesante, y es que los pensamientos y las emociones luchan por dominar nuestra voluntad. Y es en ese momento, cuando controlan nuestro estado de ánimo, que ya una simple emoción se convirtió en el señor de la voluntad, dominó la voluntad del ser humano. Por eso es que, al igual que los pensamientos pueden llegar a controlar la voluntad del ser humano, usted y yo le tenemos que dar una especial atención a lo que son las emociones, porque sí, fíjate cómo se entremezclan, aunque los dividimos en dos batallas distintas o en 2 áreas distintas, cómo se entremezclan las emociones con el pensamiento, que fue el episodio pasado. Esos 2 elementos, si se unen y si las emociones le damos lugar en esas áreas de los pensamientos, van a convertirse en sentimientos fuertes que dominarán nuestro ánimo, nuestro estado anímico, y a su vez dominarán nuestra voluntad. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque hay personas en que las emociones los dominan. Percibieron algo, esa emoción comenzó a trabajarse en la mente y dominó el ánimo de esta persona en esta semana, pero la semana que viene vino otra emoción, se le dio espacio en la mente, tomó control, se convirtió en un sentimiento profundo, cambió el ánimo, y es posible que tengamos una persona con una semana estando en un polo de una emoción y la otra semana en otro.
Así que la Biblia lo llama, es inconstante en sus caminos. El hombre de doble ánimo, el hombre que está siendo gobernado por las emociones y no está siendo gobernado por aquello que Dios quiere que lo gobierne. ¿No? Y en esa línea, lo poderoso y lo mucho que Dios quiere y está intencionado de que nosotros seamos constantes. Sí. Yo creo que la palabra inconstante es bien importante en ese versículo, porque Dios está buscando un pueblo constante. Que no se nos olvide eso, porque Dios quiere que constantemente le busquemos, que constantemente nos acerquemos a Él, que constantemente hagamos lo que nace de Él, que nosotros seamos influenciados por el Espíritu y que eso se materialice a través de nosotros. Y la constancia es lo que nos va a permitir, quizás con la disciplina, la constancia y la disciplina nos va a permitir esas cosas. Y si nosotros no manejamos nuestras emociones y nos convertimos en personas de doble ánimo, pues no vamos a lograr cumplir con lo que Dios quiere. Exactamente. Y quisiéramos reconocer que entonces cuando hablamos de ciertas emociones que tienen tal poder de controlar, pues debemos conocerlas, debemos examinarlas y debemos poder identificarlas y tener claro cuáles son esas emociones. Claro. Que podrían ser tanto a nuestros aliadas como nuestras enemigas en algún momento. Así que hay emociones que no necesitan ser reguladas ni controladas. Hay emociones que para nada representan un peligro para usted y para mí. Esas emociones, la Biblia habla de ellas y las podríamos reconocer. Son emociones que no necesitan controlarse ni ponérsele un límite. Amén. Al contrario, todas esas emociones que son de esta calidad, que están listadas en este momento, lo vamos a declarar en Gálatas capítulo 5, versículo 22, aunque hay otras más, están asociadas al fruto del Espíritu. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entre estas hay emociones que no necesitan que usted y yo tengamos precaución con ellas. Por el contrario, la Biblia nos invita a que le demos libertad a esas emociones. Emociones como la felicidad, como la compasión, como la alegría y como el optimismo, entre otras. Son una serie de emociones que una vez lleguen espontáneamente o ya sea que meditemos en alguna idea, usted y yo no tenemos que preocuparnos por ellas porque no tienen ningún tipo de poder destructivo. Por el contrario, tienen un poder maravilloso para beneficiarnos porque están relacionadas con la naturaleza de Dios. Por eso es que están asociadas con el fruto del Espíritu. Mateo capítulo 22. Versículo del 37 y 39 habla de una emoción muy particular y es el amor. Escuche lo que dice. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún límite para el amor. Al contrario, Dios quiere que usted y yo manifestemos el amor en una dirección vertical, pero también horizontal para con todos los que están a nuestro alrededor. Que lo manifestemos en la dirección de Él, pero también que lo expresemos y lo manifestemos en todas las direcciones sin ningún tipo de límite y de contemplación. Usted y yo tenemos la libertad dada por Dios y la exhortación de Dios de poder manifestar el amor sin ningún tipo de límite. El gozo tampoco. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Es el mandato bíblico. Así que no hay límites para el amor, no hay límites para el gozo, no hay límites tampoco para la paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que Dios tiene
ha dejado en el diseño original nuestro como seres humanos unas emociones que van a venir espontáneamente o se van a mover en nuestro pensamiento en algún momento, y muchas de ellas son nuestras aliadas. Muchas de ellas Dios las ha puesto ahí para que nuestra vida goce de esos elementos que Él ha dejado, que son parte de la naturaleza divina, y a ellas no les vamos a poner límite. Así que ya podemos identificar que dentro de las emociones hay unas que le podríamos llamar emociones buenas. Bueno, yo quisiera decirle emociones que no representan peligro, porque podríamos decir que algunas son buenas y otras son malas. Yo prefiero decir que unas, si no se controlan, pueden representar algún peligro, y otras no hay límite y nunca representarán ningún peligro para nosotros. Claro, porque dentro de todo, cada una de las emociones tiene su utilidad. Dentro de su contexto, dentro de sus parámetros, todas están ahí por algo. Eso es. Lo que tenemos que tener claro es lo que nosotros hemos denominado o llamado unas emociones que representan un peligro. Que las tenemos que llevar al margen, que tenemos que estar velándolas de día y de noche, ir pendiente de ellas. ¿Por qué? Porque en contraparte a las emociones que no representan un peligro, las buenas hay que darle por ahí para abajo, porque no nos afectan, no traen nada negativo. Todo lo contrario, lo que traen en nosotros es manifestar la naturaleza de Dios. Eso es. Y eso es lo que nosotros perseguimos. Pero en cambio, estas otras que son peligrosas, si nosotros no las manejamos correctamente, pueden acarrear consecuencias negativas en nuestra vida. Y quizás nosotros estemos pagando consecuencias no por terceras personas, sino por nosotros mismos no manejar nuestras propias emociones. ¿Cuáles son estas emociones que quizás representan un peligro para nuestra vida? Pues quizás el que nos está viendo y sintonizando sabe de las que nosotros vamos a hablar. Porque como empezábamos al principio, dijimos que vivimos en un contexto difícil, decisiones duras que pueden traer cosas a las que regularmente nosotros estamos expuestos. ¿Cuáles son? Quizás la vida nos ha chocado de cierta manera y se puede levantar el resentimiento, la envidia, el enojo, el coraje, la ira, la ansiedad. Estamos en un periodo de tiempo donde la ansiedad nos la sirven de desayuno, almuerzo y cena. La ansiedad, el estrés, el afán, las fobias, el miedo, el temor, el dolor, la tristeza, la depresión. Otra mano, yo creo que esto las personas tienen que llevarlo y atesorarlo en su corazón, de que estas emociones hay que controlarlas, no se pueden ahí en desorden. Inseguridades, culpa, pesimismo, soledad, todas esas emociones, si no se agarran bien y no se toma control de ellas, porque eso es algo que vamos a hablar ya mismito. Hay personas que toman control de sus emociones, pero hay quienes sus emociones toman control de ellos. O sea, hay gente que en esta batalla, porque estamos diciendo que esto es una batalla, un nivel de batalla, hay cristianos que en este nivel de batalla nunca se han podido poner de pie. Qué terrible. Hay cristianos que en este nivel de batalla no lo han podido entender, y una emoción piensan que es parte de ellos, y no tienen el conocimiento de que nosotros como creyentes tenemos la capacidad de poner en orden estas emociones, y las emociones lo han dominado por años. Terrible. Y está terrible. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a pensar de que las emociones es algo espontáneo, que vino y se fue, pues eso está bien. Pero estamos hablando de que hay emociones que se convierten en sentimientos que nosotros los cargamos en nuestra vida. Y cuando nosotros, quizás una emoción cuando éramos pequeños, le dimos tanta cabida en nuestra vida que se convierte en un sentimiento que nosotros cargamos por toda una vida. Pues estamos batallando con algo que quizás se nos salió de control hace años. Trauma. Es un trauma. Es un trauma que ya se nos escapó de las manos. Ya no sabemos cómo controlarlo.
Pero vamos a hablar de esas cosas, vamos a tocar puntos especiales, porque hay personas que están siendo dominadas por sus emociones, que se sienten en desesperanza, que tienen depresión, que tienen ansiedad, pero ese no es el fin. Dios no terminó la historia ahí. Dios quiere algo mejor, Dios quiere algo nuevo, hacer una obra poderosa. Pero queremos presentar que estas emociones, pues como antes mencionamos, tienen su utilidad. La Biblia nos habla en un versículo que si te soy honesto, nunca le había dado una profundidad. No lo había estudiado profundamente. Y me parece muy importante. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, una versión contemporánea, más entendible para todos nosotros. Pero mire esto acerca de las emociones. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Esto está bueno. Lo voy a repetir. Pues la clase de tristeza que Dios desea que nosotros suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. No hay que lamentarse por esta emoción de tristeza. A diferencia de la tristeza del mundo, continúa el versículo, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay una distinción. Se separa una de la otra. Hay una que es manejada bajo los márgenes de Dios y hay otra que se sale de control si le damos rienda suelta. Hay una tristeza que nos lleva a arrepentimiento. Hay una tristeza que nos lleva a estar conscientes del pecado y nos dice: Dios no me diseñó para esto. Esta condición que yo estoy viviendo, Dios no me diseñó para ella. Lo que produce que nos arrepintamos, lo que trae el nuevo nacimiento, lo que trae salvación. Así que hay una tristeza que nos empuja a Dios. Amén. Hay una tristeza que nos empuja a postrarnos delante de Jesucristo y de toda su obra. Pero hay una tristeza que desmedidamente nos va separando de la cruz, que nos va separando de Jesucristo, lo que produce muerte espiritual. Hay personas que no están sabiendo diferenciar entre ambas tristezas y pasan toda su vida en esta mala, con muerte espiritual. Así que nosotros tenemos que tener muy consciente esto de que hay unas emociones peligrosas, hay unas que no, pero que tenemos que estar al margen de ellas. Amén. Así que la Biblia no se queda callada acerca del tema, sino que hace eco. Y esto es un ejemplo, pero hay muchos más. Papi, cuéntame. O sea que hay una utilidad de Dios en las emociones. Claro. Si usted y yo tenemos la capacidad de percibir una emoción, Dios le puede sacar un provecho a esa emoción en algún momento determinado, pero usted y yo tenemos que saber que hay unas emociones en que Dios le pone unos límites. Fíjate que esa emoción de la tristeza era para conducirnos al arrepentimiento, pero una vez ya nos hemos arrepentido, pues ya se cumplió el propósito de la manifestación de esa emoción y ya Dios quiere que la descartemos. Ya no tenemos que estar tristes porque ya se cumplió el propósito y nuestra relación con Dios se restauró. Eso es. De manera que de ese momento en adelante, ahora somos responsables de esa tristeza, quitarla del medio y que ya ella, porque ya ella nos influenció en una dirección. Ya no necesitamos que traiga más influencia porque ya cometió o ya hizo su cometido. De manera que hay otras experiencias como por ejemplo el estrés. Es posible que en alguna situación de peligro usted y yo sintamos estrés, o a lo mejor en alguna situación en la que necesitemos estar concentrados haciendo algo que necesitamos hacerlo con premura y no podemos distraernos. Es posible que el estrés nos sirva para quitar ciertas cosas de nuestra mente y que estemos enfocados y concentrados en algo. Pero el estrés, cuando pasa cierto tiempo, es útil para a lo mejor ayudarnos a concentrarnos en algo, terminar alguna tarea con alguna celeridad o con alguna prontitud. Pero una vez hemos terminado esa tarea, usted y yo somos responsables de ese estrés
bajarle los niveles inmediatamente, porque ese estrés altera nuestro organismo y comienza a disparar ciertas hormonas y comienza fisiológicamente a hacer unos cambios que van a terminar haciéndonos daño. Así que tiene un límite. La Biblia nos habla de unos límites para ciertas emociones y vamos a hablar algunos de ellos para que nuestros queridos hermanos puedan obtener el provecho. Fíjese, en Efesios capítulo 4, versículo 26, la Nueva Biblia Viva, otra versión de las Escrituras, nos da un consejo o nos establece un límite para la emoción del enojo. Escuche esto. Dice, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Un límite puesto por Dios para la emoción del enojo. Así que Dios no quiere que el enojo, si llega espontáneamente o llega porque hemos analizado algún pensamiento, nos dure todo el día. Usted y yo tenemos que ponerle un límite. Dios le ha puesto un límite porque sabe que ese enojo nos va a hacer daño. Hay emociones que son perjudiciales y que pueden ser dañinas fuera de los límites de Dios. Este es el límite de Dios para el enojo. Usted y yo no podemos permitir que pase el día de hoy. O sea, en otras palabras, esto hay que resolverlo ya. La versión Reina Valera dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que este problemita que nos ha ocasionado enojo, ¿usted sabe cuándo es que hay que resolverlo de acuerdo al límite de Dios? Hay que resolverlo hoy. El jefe mío a veces me dice, mira Randy, necesito que hagas tal cosa. Y yo le digo, en tono de broma, le digo, ¿para qué día de la semana que viene quiere que resuelva eso? Me dice, no, eso es para hoy. Pues la Biblia nos muestra que hay cosas que son para ese límite que Dios ha puesto. Esa es la barrera que Dios ha puesto porque sabe que si se sobrepasa ese límite, usted y yo vamos a sufrir algún daño. La soledad, otra emoción negativa o otra emoción que puede lastimarnos o hacernos daño. Mateo 28:20, Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no hay manera de que usted y yo estemos solos. Así que ese sentimiento de soledad, es más, la Biblia dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Así que ese sentimiento de soledad y de desamparo no puede existir. Si aparece, usted y yo tenemos que inmediatamente llevarlo a la Biblia, ponerle el límite que Dios ha puesto. Bueno, me dejó tal persona, me abandonó tal persona, pero la Biblia dice que aunque ellos me dejen, con todo Dios me va a recoger. Así que soledad, no tienes espacio. Este es el límite que te pongo. Puedo sentirme en algún momento agobiado, angustiado o en soledad, pero llega hasta ese límite que ha sido puesto por la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, con relación a la emoción del temor. Escuche que este versículo es muy importante. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque, escuche esto, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando usted y yo aprendemos y conocemos el amor de Dios en toda su plenitud, ese amor, escuche eso, cuando usted y yo entendemos cómo es que Dios nos ama, ese entendimiento del amor de Dios nos va a impulsar a amar a Dios. Y el amar a Dios nos va a impulsar a hacer su voluntad y a meternos dentro de su plan. Y cuando estamos metidos dentro de su plan, sin lugar a dudas, es porque hemos entendido el amor de Dios. Y cuando entendemos el amor de Dios, no tenemos que tener ningún tipo de temor, porque si estamos metidos en la voluntad de Dios, sabemos que ahí en el centro de su voluntad la protección de Dios está con nosotros, y usted y yo no le tenemos que tener temor a nada. Aunque vengan malas noticias, o aunque vengan crisis, o aunque vengan pruebas, o aunque vengan peligros, usted y yo estamos metidos en el centro del amor de Dios. Así que el cristiano que tiene temor de ciertas cosas a su alrededor, la Biblia dice que es culpable. La Biblia dice que lleva en sí castigo. La Biblia dice que no ha sido perfeccionado. Así que esa emoción del temor es una emoción que yo he visto que embarga a muchos cristianos, que yo he visto que domina a muchos cristianos. Y cualquier situación alrededor nuestro inmediatamente viene a meter una presión en nosotros
y hacer que el temor nos embargue. Y ese sentimiento puede venir espontáneo o puede venir meditando en la situación que estamos viviendo. Pero el que teme, la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. Tenemos que cuidarnos del temor. Hay un límite puesto. La ansiedad, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Nueva Traducción Viviente, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hay un límite que ha puesto la palabra. Cuando llegue la ansiedad, la Biblia dice que hay que llevarla y hay que ponerla en las manos del Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Dios no quiere que la ansiedad sobrepase ciertos límites y domine a tal forma nuestro estado de ánimo y gobierne nuestra voluntad. De manera que, así como hemos mencionado estas, todas las emociones que pueden ser peligrosas, como el estrés, como los miedos, como el rencor, como la ira, tenemos que aprender a buscar en la Biblia cuál es el límite que está establecido, para que ese límite usted y yo lo velemos y no sea sobrepasado, porque si se sobrepasa, recibiremos sin lugar a duda daños. Mira, yo pienso algo acerca de eso, porque Jesucristo una vez hablando dijo: todos los que estén trabajados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Yo creo que Dios ha establecido métodos para trabajar con todas estas cosas. A veces ese trabajados y cansados o cargados, no tan solamente físico, no, que también se puede llevar al contexto de nuestras emociones, de lo interno. Y el consejo de Dios es: no cruces la línea, no cruces el límite de buscar resultados en otro lugar que no sea yo. Yo creo que eso también es exceder un límite, porque le estamos, quizás pudiéramos llamarle, faltándole el respeto al método de Dios. Claro. Porque si nosotros somos tan fuertes o tan capaces de resolver las cosas por nuestra cuenta, haciendo a un lado lo que Dios preparó, pues yo creo que eso es pasar un límite, pasar la raya que Dios puso. Así que hay muchas personas que están viviendo en ansiedad, que es una realidad sobre su vida, que están viviendo momentos difíciles, pero no están poniendo sus preocupaciones en las manos de Dios. Están poniendo sus preocupaciones en la pastillita que me puede ayudar, en lo que me ayuda a dormir y a conseguir el sueño, a lo que me mantiene relajado. Ahorita hablábamos de eso, papi. ¿Cómo hemos intercambiado ser dependientes de Dios a ser dependientes de un medicamento? Y estos son aguas profundas que quizás muchas personas no estén de acuerdo, pero nosotros estamos siendo influenciados por la Biblia. Dios dejó respuestas, Dios dejó alternativas. Nos corresponde a nosotros tomar acción con referencia a ella. Así que, habiendo dicho eso, Dios ha establecido límites para estas emociones que pudieran ser peligrosas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como ya hemos mencionado, pueden producir resultados negativos. Pero número 2, pueden resultar en lo que acabamos de mencionar, en nosotros deshonrar a Dios, en cruzar la rayita que Dios estableció. Y por ninguna manera, en ninguna circunstancia, bajo ninguna razón, Dios quiere que nosotros lo deshonremos. Y tampoco quiere que nosotros seamos perjudicados. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero está pendiente que nosotros le honremos en todo lo que hagamos. ¿Qué es lo que Dios está esperando con nuestras emociones? También la Biblia habla de lo que Dios está esperando con relación a las realidades que se nos presentan, a las emociones que se pudiesen levantar en nuestro interior, pero cómo nosotros traspasarla, ir por encima. Así que yo te aconsejo que si tú estás conectado ahí, compartas esta transmisión, porque nosotros acabamos de irnos bien light, nosotros acabamos de explicar lo que son las emociones, todo lo que bíblico detrás del asunto, pero ahora la cosa se va a poner buena. Yo te aconsejo que te sientes, que te desocupes, que comiences a prestarle atención a esto, porque
Ahora inicia un tiempo donde Dios va a ministrarte poderosamente. En una ocasión había una cuarentena, papi. En Israel había una cuarentena. Se había levantado un gigante bien alto, con cualidades poderosas, con una espada de un tamaño gigante, con escudero, con lanza, espada, jabalina. Dice la escritura que era un paladín, pero que nadie se atrevía a meterle mano. En Israel había una cuarentena. Ambos ejércitos, el pueblo de Israel y este ejército de aquel paladín, estaban frente a frente. Y aquel paladín se atrevió a meterle las cabras al pueblo de Israel. Y le decía: no vamos pueblo contra pueblo. Envíenme uno que me meta mano. Envíenme a alguien. Y todos los israelitas le temblaban las rodillas. Fueron dominados por las emociones. El miedo, estaban temblando. No se atrevían a meterle mano. El rey no se atrevía a meterle mano. Los hombres de guerra no se atrevían a meterle mano. Hay algo importante de esa escena, y es que podríamos mirar desde el plano espiritual cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era entregarle al pueblo de Israel una victoria contundente. Nadie lo entendía. Dios quería entregarle la batalla y darle una victoria poderosa a ese pueblo, pero todo ese pueblo, metido en una cuarentena, llenos de miedo, llenos de temor, no podían entender cuál era el plan de Dios. Porque cuando tenemos temor, por eso es que el temor lleva en sí castigo. Cuando tenemos temor, estamos quitándole y estamos dejando de considerar los atributos de Dios. Estamos, como tú decías, deshonrando a Dios. En muchas ocasiones y experiencias que nosotros como seres humanos vivimos, en las cuales Dios está esperando que nosotros le honremos, pero nosotros no estamos siendo dominados por Dios. Como estamos siendo dominados por nuestras emociones, lo que hacemos es deshonrar a Dios. ¡Qué terrible! Terrible. Dios queriendo entregar a los filisteos en manos del pueblo de Israel, y no había uno que se levantara. En una ocasión, Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, habla de que Dios se puso a buscar, a ver si alguien se paraba en la brecha, y no halló a ninguno. Terrible. Eso mismo pasó en aquella cuarentena. El pueblo no se paró nadie en la brecha, nadie sacó cara por Dios. Todos estaban siendo dominados por las emociones peligrosas. Exacto. No las supieron dominar. Pero ¿qué Dios está buscando? Dios está buscando a un David. Amén. Que cuando llega, que le pudieron haber dicho, presentado: tú no tienes que estar aquí, escuchó lo que aquel gigante decía. Pero hoy nosotros le llamamos gigante. Todos le llamaron gigante, pero David no le llamó gigante. David lo vio de lejos y dijo: ¿qué este tipo está diciendo? ¿Qué rayos le está saliendo por la boca a este tipo? A este incircunciso. Y se fue al arroyo y buscó 5 piedras. Cogió la honda en su mano. Y aquel gigante se atrevió a burlarse de David. ¿Tú te crees que yo soy un perro? Y David dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Nada más y nada menos te metiste con las personas equivocadas. Te metiste contra Dios y te metiste contra un ungido. Eso es lo que Dios está esperando, que ante las realidades negativas que se nos paren al frente, nosotros sepamos dominar lo que nos quiere dominar a nosotros. Aquel gigante quería dominar al pueblo de Israel, pero David, siendo influenciado por Dios, supo decir: esta no es la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad. La voluntad de Dios es que yo domine aquello que me quiere dominar a mí. Esta es la voluntad de Dios, y eso Dios está esperando de ti. Dios no quiere que tú seas dominado por esas emociones de ansiedad, de corajes que te dan, que no hay nadie que te soporte. Dios no quiere eso en ninguna manera. Dios quiere que tú domines esas emociones para Él entregarte al filisteo en tu mano. Y los mejores entrenamientos, las mejores disciplinas
de ejército que habían tenido y las mejores experiencias de entrenamiento que habían tenido aquellas personas que habían sido seleccionados para ir a la batalla no fueron suficientes. Por eso en este tiempo, en esta batalla, yo quiero que usted sepa que aquí no solamente es aprenderse la Biblia de memoria. Eso es útil y es bueno, pero hay momentos en que todo el conocimiento, si no hay principios, todos esos conocimientos que usted y yo tengamos de la Biblia se hacen sal y agua si no hay un compromiso de controlar y de someter las emociones a la voluntad de Dios. Así que cuando usted y yo enfrentemos al gigante, enfrentemos el día malo, si usted y yo no conocemos nuestra responsabilidad de dominar nuestras emociones, todos los conocimientos que tengamos, aún bíblicos, van a salir corriendo y huyendo, despavoridos, y nos van a dejar solitos a usted y a mí, solamente con nuestros miedos y con nuestros temores. Y nuestros temores y nuestras realidades. Es el que conociéndolas también logra trascender y logra percibir no solo las realidades físicas, sino puede también identificar las realidades espirituales. El tamaño del gigante era el que veían los miembros del ejército. La espada era del tamaño de la que la veían. Eran realidades, pero David tenía los ojos muy abiertos y la revelación de él había podido lograr que él dominase todas esas emociones. Y las emociones en la vida de David, él las había puesto un límite. Puede llegar hasta aquí, pero cuando esas emociones vayan por encima de lo que Dios ha dicho, esas emociones hay que controlarlas. Porque está terrible y está poderoso el hecho de convertir las verdades de Dios en principios. Muy bien. Eso me parece que las personas lo tienen que entender. Las verdades de Dios tienen que convertirse en principios en nuestra vida. Porque de esta manera, cuando llegue el día malo, cuando se pare el gigante de frente, nosotros no vamos a reaccionar de acuerdo a las emociones, sino a los principios. Watchman Nee decía, un escritor tremendo, el que vive por emociones vive sin principios. Exactamente. Así que hay principios que hay que tenerlos establecidos antes de ir a la batalla. Usted y yo no podemos llegar a la batalla para entonces investigar cuáles son nuestros principios. Usted y yo tenemos que saber que tenemos que aprender a dominar las emociones antes de que venga el día malo. No podemos esperar a que llegue el miedo para entonces investigar qué dice la Biblia con relación al miedo, o a la ansiedad, o al enojo, o a la ira. Usted y yo somos los guerreros de este último tiempo, que estamos preparándonos, que estamos adiestrándonos y que Dios nos está formando con el fin de que podamos desarrollar las estrategias necesarias para tener victoria en la batalla que tenemos por delante. Hay gente que las emociones, escuche esto, les anulan el conocimiento que tenían bíblico. Ese conocimiento que ya habían almacenado en el momento de la crisis, la emoción anula ese conocimiento bíblico. Escuche esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Vamos a leer el 13. Muy bien. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mire cómo es que se vive con principios y cómo la Biblia nos muestra que la vida de fe es la que vence la vida sujeta a las emociones. Fíjate que hay una emoción ahí, angustiados, el sentimiento o la emoción de la angustia. Pero el apóstol Pablo está diciendo, nosotros estamos siendo atribulados. Es una realidad. Es una verdad, como el gigante. Pero esa tribulación que estoy viviendo, no, yo le voy a poner un límite y ella no me va a angustiar a mí. No voy a permitir que esa tribulación me angustie. En apuros, mas no desesperado. La emoción de la desesperanza. El apóstol Pablo dice, yo he estado en apuros en muchas ocasiones.
en contra de la espada y la pared, pero ese apuro no ha hecho que en mí se albergue el sentimiento de la desesperación al punto de que domine mi voluntad. Perseguidos mas no desamparados. Así que la emoción del desamparo y de la soledad puede a lo mejor llegar en algún momento, pero Pablo decía, no me va a dominar. Y aunque yo esté perseguido, yo sé que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Aleluya. Y está de mi lado. Eso es. Derribados pero no destruidos. El sentimiento de que todo se acabó, de que todo finalizó, de que la destrucción llegó y con ella el punto final. Pues la Biblia dice que esa emoción puede llegar en algún momento, pero yo no me voy a sentir derribado. Yo no voy a estar derribado, yo me voy a poner de pie. Eso es. Dice más, dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Mira cómo es que opera esto. Es que es el espíritu de fe el que nos va a ayudar a controlar las emociones. Él es el mismo espíritu de Dios, es el que va a venir a nuestro auxilio. Ese espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Mire, porque estamos dando revelación de asuntos importantes que usted y yo tenemos que atesorar para esta batalla en este segundo nivel con nuestras emociones. Es conforme a lo que está escrito, porque es lo que está escrito lo que va a establecer cuál es mi principio. Es lo que está escrito lo que va a establecer lo que va a dominar mi voluntad. Es lo que está escrito lo que va a ponerle límites a las emociones y lo que nos va a orientar y nos va a decir, esta se salió del sincronismo o de la sintonía con Dios y esta sí está en el justo lugar. Así que es la palabra. Mire lo que dice. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. De manera que cuando una persona está siendo dominada por la palabra de Dios, creyendo en estos conceptos bíblicos y atesora y le da importancia a esto de los límites establecidos por Dios, esa persona no solamente va a creer, sino que también va a hablar. Pero ¿cuántos cristianos hoy día hablan de acuerdo a sus emociones? ¿Cuántos cristianos viven de acuerdo a sus emociones? ¿Cuántos cristianos su estado de ánimo está gobernado por una emoción que es destructiva? ¿Cuántos cristianos usted le pregunta cómo estás el día de hoy y lo que dice es, pues terrible, todo está mal, todo está patas para arriba, mira los periódicos? Pues hay que verificar dónde es que está su Señor, porque el Señor de nosotros dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo, yo voy a pelear tus batallas. Y ustedes pueden estar tranquilos y confiados y en paz mientras yo saco la cara por ustedes. Hay palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. Usted y yo tenemos que comenzar a hablar de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las realidades espirituales. Y aunque hayan realidades físicas y suene un poco ilógico que yo en algún momento determinado hable contrario a ellas, yo me voy a aliar con la palabra de Dios. Si viene un síntoma y si las redes sociales y si todos los medios de información me dicen que yo corro peligro de infectarme con una enfermedad, o me dicen que yo corro peligro de hambre, o me dicen que yo corro peligro de crisis económica, yo voy a seguir creyendo que si hay una palabra que dice otra cosa, aunque todos los medios digan otra cosa, yo me voy a atender y me voy a aliar con la palabra de Dios. Y voy a decir lo que dice la palabra. Voy a proclamar por mis labios lo que dice la Biblia. No voy a decir que las cosas están mal. Jamás me escuchará a mí, escuche esto, jamás me escuchará a mí decir que yo tengo una enfermedad, porque estaría mintiendo. Eso no es una realidad espiritual. La Biblia dice, Gabo, que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en el pasado. Si yo adopto una mentira como esa, estoy deshonrando a Dios.
estamos en el cristianismo 101, estamos un poquito más avanzados. Yo quiero que usted se desarrolle, usted crezca y sepa que usted es un guerrero del Señor. Eso es. Y esa crisis económica no la proclame, no la diga, no esté diciendo que usted está arruinado, no lo diga, no lo proclame. Diga que Dios tiene el control y nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la palabra de Dios. En esa emoción usted la va a controlar. Esa emoción de que usted está desamparado, que Dios no le ha hecho la provisión, usted le va a poner un límite, porque la palabra dice que Él va a tomar control de su vida y que Él es tu ayudador y mi ayudador. Hablando en este nivel conforme a lo que dice las Escrituras, controlando las emociones, creyendo, por lo cual hablamos aquello que está a tono con lo que dice el Señor. Gabo. Nosotros vamos a ir cerrando esto, pero me parece que hay personas que hay escamas que caen por tierra, que hay emociones que la han albergado como verdades, que hoy se van a ir. Amén. Se van a ir. Pero estas cosas no son posibles. No son posibles sin antes completar lo que Dios quiere. ¿Y qué Dios quiere? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Dios quiere que nosotros derribemos todos esos argumentos y toda la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y Dios quiere que nosotros llevemos cautivos todos los pensamientos y todas las emociones. Amén. A la obediencia de Cristo. Este versículo lo tocamos y le pasamos por encima el episodio anterior. Pero hoy Dios quiere ministrarte acerca de este versículo. Y quiere decirte, yo quiero que tú sujetes esas emociones y las lleves cautivas. Que tú domines por encima de ellos. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo estas emociones peligrosas quizás han tratado de dominarte a ti. Pero este es el tiempo que tus principios dominen por encima de las emociones. Este es el tiempo que las convicciones certeras en Cristo Jesús dominen por encima de las emociones que se han tergiversado hasta convertirse en mentiras sobre nosotros, llevando cautivo todos estos pensamientos y todas estas emociones a la obediencia de Cristo. Esa es el alma poderosa que nos ha dejado el Señor. Trabajar con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, sujetándolas, llevándolas cautivas. Y esto es un ejercicio que se hace cuando viene una emoción. Inmediatamente usted y yo tenemos que apoderarnos de esta palabra. Y esa emoción, por ejemplo, la tristeza, usted y yo la tomamos y le declaramos y le hablamos directamente, como el salmista se hablaba así y decía: alma mía, no quiero que estés triste, o alaba al Señor. Usted y yo podemos hablarle a nuestras emociones y a nuestra alma y decir: tristeza, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesucristo. Y yo llevo todo pensamiento de sentimiento de tristeza cautivo a la obediencia de Cristo. Es posible que al día de hoy hayan personas que nos estén viendo, que al día de hoy hayan perdido esta batalla, que al día de hoy, mirando hacia atrás, puedan reconocer que a lo mejor han necesitado tomarse una pastilla para poder descansar. Una emoción los gobernó, una emoción los dominó, o hayan tenido que hacer X o Y cosas para poder vivir. O sea, en otras palabras, han entregado esa área porque ya no podían luchar con ella. Dios te está llamando porque tú eres parte del ejército que Dios está levantando. Eso es. A que te pongas de pie y pongas los principios nuevamente. Es posible que haya cosas que tengamos que reevaluar. Hayan cosas que tengamos que nuevamente retomar y llevarlas en obediencia. Sujetarlas a Cristo. Porque usted y yo tenemos y poseemos la mente de Cristo. A eso te ha llamado el Señor. Eso es. Usted y yo somos los guerreros que queremos sobrepasar este nivel.
Y lo vamos a hacer de la manera correcta, batallando, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo y sujetándonos a principios bíblicos, que ellos sean nuestro norte. No las emociones dominen nuestra vida, sino que sea la palabra y nuestros principios bíblicos los que dominen completamente nuestro ser. Oramos, Gabo. Padre, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra. Presentamos a nuestros queridos hermanos. Te suplicamos, Padre Celestial, que aquellos que sienten debilidad, que aquellos que han vivido momentos duros y trágicos en su vida y que las emociones le han gobernado hasta este día, que tú te encargues de abrirle el entendimiento, Padre Celestial, y de darle las fuerzas que necesitan para nuevamente poner las emociones en los límites establecidos por ti. Señor, que aquellas emociones que no necesitan control, Padre Celestial, que no son perjudiciales, puedan estar libres en sus corazones y en sus mentes, pero aquellas que son destructivas puedan recibir y puedan enmarcarse dentro de los límites que tú has establecido. Dale la fuerza a mis queridos hermanos, fortaléceles ahora y siempre, échales tu bendición. En el nombre de Jesús te pido que fortalezcas este grupo de guerreros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Este es un nuevo tiempo para controlar tus emociones y pendiente, porque el próximo sábado estamos nuevamente a las 8 de la noche por aquí por Facebook y después posteriormente en YouTube. Que dicho sea de paso, pasa por YouTube y suscríbete al canal, que por ahí también estamos soltando todo este contenido y un poco más. Así que Dios está preparando un ejército. No te lo pierdas, el sábado que viene. Está poderoso. Terminamos este segundo nivel, entramos al tercer nivel de guerra espiritual, mostrando unos principios bíblicos poderosísimos. Esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno. Así que conoceréis la verdad, la serie Bendiciones. Te bendiga.